Hola a todos. Bienvenidos a Palabra de Dios en tu vida. Hoy vamos a explorar la increíble historia de Gedeón, un hombre que, a pesar de sus dudas y miedos, fue transformado por Dios en un valiente líder que liberó a Israel de la opresión. Si estás buscando inspiración para fortalecer tu fe y encontrar coraje en tiempos difíciles, este vídeo es para ti. Así que, acomódate y acompáñame en este viaje espiritual. Introducción. La historia de Gedeón es una de las narrativas más inspiradoras del Antiguo Testamento. Encontrada en el libro de Jueces, capítulos 6 a 8, esta historia nos muestra cómo Dios utiliza a personas comunes y corrientes para llevar a cabo sus propósitos extraordinarios. Gedeón, un hombre inicialmente lleno de dudas y miedos, es transformado por Dios en un valiente líder que libera a Israel de la opresión. A través de su vida, podemos ver un viaje desde la incertidumbre hasta la fe inquebrantable, desde el temor hasta el coraje, todo bajo la guía y el poder de Dios. La transformación de Gedeón es un testimonio poderoso de cómo Dios puede usar a cualquier persona dispuesta a confiar en Él y seguir su llamado. Importancia de la historia de Gedeón en la Biblia. La vida de Gedeón nos enseña sobre la fe, la obediencia y el coraje. Su historia es un recordatorio poderoso de que, incluso en tiempos de gran miedo y adversidad, Dios puede obrar a través de aquellos que confían en Él. Nos muestra que la debilidad humana puede convertirse en fortaleza divina cuando respondemos al llamado de Dios con fe. Además, la historia de Gedeón resuena con nosotros porque refleja nuestras propias luchas y dudas. A menudo, nos sentimos inadecuados o inseguros, pero la historia de Gedeón nos recuerda que no se trata de nuestras capacidades, sino de la disposición a ser usados por Dios. La narrativa de Gedeón también destaca la paciencia y la gracia de Dios, quien está dispuesto a reafirmar nuestra fe y guiarnos paso a paso en nuestro crecimiento espiritual. Contexto histórico. Durante la época de los jueces, Israel estaba en un ciclo repetitivo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. En el tiempo de Gedeón, Israel había caído nuevamente en la idolatría, lo que llevó a su opresión por los madianitas. Los israelitas estaban empobrecidos y desesperados debido a los constantes saqueos y destrucción de sus cosechas por parte de los madianitas y sus aliados. Este ciclo de pecado y opresión no solo debilitaba a Israel físicamente, sino que también erosionaba su moral y su fe. Cada invasión y saqueo recordaban a los israelitas su alejamiento de Dios y la necesidad de arrepentimiento. Los madianitas, junto con los amalecitas y otros pueblos del este, invadían Israel cada año durante la cosecha, destruyendo los cultivos y robando el ganado. Este periodo de opresión duró 7 años, llevando a los israelitas a esconderse en cuevas y fortalezas. La situación era tan desesperada que clamaron a Dios en busca de ayuda. Este contexto de opresión extrema creó un ambiente de temor y desesperación entre los israelitas, quienes, a pesar de sus faltas, finalmente reconocieron su necesidad de la intervención divina. La opresión madianita se convirtió en el catalizador para el arrepentimiento y la búsqueda de Dios, preparando el escenario para el surgimiento de Gedeón como líder y liberador. El llamado de Gedeón. Encuentro de Gedeón con el ángel del Señor. Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas cuando el ángel del Señor se le apareció. El ángel lo saludó diciendo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón, sorprendido y escéptico, respondió cuestionando la presencia y el poder de Dios debido a la difícil situación de Israel. Este encuentro inicial con el ángel revela la humanidad de Gedeón, sus miedos, sus dudas y su frustración con la aparente ausencia de Dios. A pesar de estas dudas, el ángel del Señor le aseguró que Dios estaba con él y que sería el instrumento para la liberación de Israel. La respuesta inicial de Gedeón y su duda. Gedeón expresó sus dudas y sentimientos de insuficiencia, diciendo que su clan era el más débil de Manasés y que él era el menor de su familia. Sin embargo, el ángel del Señor lo aseguró diciendo: «Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿No te envío yo?». A pesar de sus dudas, Gedeón decidió obedecer el llamado de Dios. Esta interacción subraya un principio clave: Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados.
la duda y el miedo de Gedeón no impidieron que Dios lo eligiera, en cambio, Dios le proporcionó la seguridad y la fortaleza necesarias para llevar a cabo su misión. Este aspecto de la historia de Gedeón nos alienta a confiar en el poder y la provisión de Dios, incluso cuando nos sentimos inadecuados. La prueba del vellón. Gedeón pide señales a Dios. Antes de actuar, Gedeón pidió confirmación a Dios para asegurarse de que realmente estaba siendo llamado a liderar la liberación de Israel. Pidió que un vellón de lana colocado en la era estuviera mojado con rocío mientras el suelo permanecía seco. Dios cumplió su petición. Esta solicitud de señales muestra la necesidad de Gedeón de una confirmación tangible de la voluntad de Dios. Aunque tenía dudas, su deseo de asegurarse de estar en la voluntad de Dios es un reflejo de su deseo de obedecer fielmente. Significado y lecciones de las señales. No satisfecho, Gedeón pidió una segunda señal, que el vellón estuviera seco y el suelo mojado con rocío. Dios nuevamente respondió favorablemente. Estas pruebas muestran la paciencia de Dios con nuestras dudas y su disposición a reafirmar nuestra fe. Sin embargo, también nos enseñan la importancia de confiar en Dios sin necesidad constante de pruebas. Dios entendió la inseguridad de Gedeón y le proporcionó las confirmaciones necesarias para fortalecer su fe. Esta parte de la historia nos recuerda que, aunque Dios es paciente con nuestras dudas, también desea que aprendamos a confiar en su palabra y dirección sin depender siempre de señales visibles. La destrucción del altar de Baal. Acto de obediencia y valentía de Gedeón. Dios instruyó a Gedeón a destruir el altar de Baal que pertenecía a su padre y a cortar el poste de Asera junto a él. Gedeón, temiendo la reacción de su familia y los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. A pesar de su miedo, obedeció a Dios. Este acto de valentía y obediencia marcó el comienzo de la transformación de Gedeón de un hombre temeroso a un líder valiente. Su disposición a desafiar las prácticas idolátricas de su familia y comunidad demostró su compromiso con Dios y su rechazo a la idolatría. Reacción de su familia y comunidad. La mañana siguiente, los hombres de la ciudad quisieron matar a Gedeón al descubrir lo que había hecho. Sin embargo, su padre Joás defendió a Gedeón, argumentando que si Baal era un dios, podría defenderse a sí mismo. Este acto fortaleció la fe de Gedeón y lo preparó para liderar a Israel. La defensa de Joás no solo protegió a Gedeón, sino que también cuestionó la legitimidad de Baal como dios. Este incidente aumentó la confianza de Gedeón en el llamado de Dios y consolidó su posición como líder elegido por Dios. Nos enseña que, a veces, la obediencia a Dios puede generar oposición, pero también puede fortalecer nuestra fe y nuestra resolución. Reclutamiento y reducción del ejército. Reunión de las tropas israelitas. Gedeón convocó a los israelitas para luchar contra los madianitas, reuniendo un ejército de 32,000 hombres. Sin embargo, Dios le dijo que eran demasiados, pues quería que Israel reconociera que la victoria vendría de él y no de su propia fuerza. Esta instrucción inicial desafió la lógica militar y subrayó la necesidad de depender completamente de Dios para la victoria. Proceso de reducción del ejército por Dios. Dios instruyó a Gedeón a reducir el ejército primero permitiendo que los temerosos se fueran, lo que dejó a 10,000 hombres. Luego, mediante una prueba de cómo bebían agua, redujo el número a 300. Estos 300 hombres fueron seleccionados para mostrar claramente que la victoria sería obra de Dios. La reducción del ejército no solo probó la fe de Gedeón y sus hombres, sino que también aseguró que la gloria de la victoria perteneciera solo a Dios. Este proceso de reducción nos enseña que Dios a menudo opera en maneras que desafían nuestras expectativas y nos llama a confiar en su sabiduría y poder más que en nuestros propios recursos. La estrategia de la victoria. Plan de ataque nocturno con jarras y antorchas. Dios dio a Gedeón una estrategia inusual, dividir los 300 hombres en 3 grupos y equiparlos con trompetas, jarras vacías y antorchas. Durante la noche, rodearon el campamento madianita, al sonido de las trompetas, rompieron las jarras y levantaron las antorchas,
creando confusión y pánico entre los madianitas. Este plan, aparentemente irracional desde un punto de vista militar, mostró que la verdadera batalla se ganaba a través de la obediencia a Dios y no mediante la fuerza humana. La victoria sobre los madianitas. Los madianitas, en su confusión, se volvieron unos contra otros con sus espadas y huyeron. Israel persiguió a los sobrevivientes y los derrotó. Esta victoria sobrenatural demostró el poder y la fidelidad de Dios, y la obediencia y fe de Gedeón fueron recompensadas. La estrategia divina no solo aseguró la victoria, sino que también destacó la importancia de la confianza en la dirección de Dios. Nos enseña que, cuando seguimos los planes de Dios, incluso las estrategias más inusuales pueden llevar a resultados milagrosos. La historia de Gedeón nos recuerda que la victoria en nuestras propias vidas viene a través de la fe y la obediencia a Dios. Lecciones de la vida de Gedeón. Fe en tiempos de duda. La historia de Gedeón nos muestra que es normal tener dudas, pero debemos llevar esas dudas a Dios. Gedeón no fue un héroe perfecto, pero su disposición a obedecer a Dios incluso cuando tenía miedo nos enseña que la fe no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo. A través de su ejemplo, aprendemos que la fe auténtica enfrenta las dudas y busca la guía y confirmación de Dios. Coraje en tiempos de miedo. El coraje de Gedeón no vino de su propia fuerza, sino de su confianza en Dios. Al confiar en Dios, podemos enfrentar nuestros miedos y desafíos con valentía. Dios puede usar nuestras debilidades para mostrar su poder y gloria. La historia de Gedeón nos desafía a confiar en que Dios está con nosotros en medio de nuestros miedos y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Obediencia a la dirección de Dios. Gedeón obedeció a Dios incluso cuando las instrucciones no tenían sentido desde una perspectiva humana. Su obediencia trajo liberación a Israel. La obediencia a Dios requiere fe y confianza en su sabiduría y plan. Nos recuerda que Dios ve el panorama completo y que nuestra obediencia, aunque difícil, siempre conducirá a la bendición y la victoria. Aplicaciones prácticas para hoy. ¿Cómo aplicar las lecciones de Gedeón en nuestra vida diaria? La vida de Gedeón nos enseña a buscar la voluntad de Dios y obedecerle a pesar de nuestras inseguridades. Enfrentemos nuestras dudas y miedos con oración y confianza en que Dios nos guiará y capacitará para las tareas que nos asigna. Al igual que Gedeón, debemos estar dispuestos a dar pasos de fe, incluso cuando no comprendamos completamente el plan de Dios. Ejemplos contemporáneos de fe y coraje. Podemos encontrar inspiración en historias actuales de personas que han demostrado fe y coraje en situaciones difíciles, ya sea enfrentando enfermedades, defendiendo la justicia, o proclamando su fe en entornos hostiles. Estas historias nos animan a confiar en Dios y actuar con valentía. Reconocer y aprender de estos ejemplos contemporáneos nos ayuda a ver cómo Dios continúa obrando en nuestras vidas y en el mundo hoy. Conclusión. La historia de Gedeón nos recuerda que Dios puede utilizar a cualquiera, sin importar su trasfondo o debilidades, para cumplir sus propósitos. Nos enseña la importancia de la fe, la obediencia y el coraje en nuestra caminata con Dios. A través de la vida de Gedeón, vemos cómo Dios transforma a personas comunes en líderes extraordinarios mediante su poder y gracia. Así como Gedeón, estamos llamados a confiar en Dios y actuar con valentía en nuestras vidas. Que su ejemplo nos inspire a buscar la dirección de Dios y obedecerle, confiando en que Él está con nosotros y nos dará la victoria. Enfrentemos nuestros desafíos con la certeza de que Dios nos guía y nos fortalece, y permitamos que su poder se manifieste a través de nuestra fe y obediencia. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre la vida de Gedeón. Espero que hayas encontrado inspiración y fortaleza en su historia para enfrentar tus propios desafíos con fe y valentía. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte a mi canal y dejar tus comentarios abajo. Me encantaría saber cómo esta enseñanza ha impactado tu vida y cualquier otra reflexión que desees compartir. No te olvides de compartir este vídeo con tus amigos y familiares para que también puedan ser bendecidos con este mensaje. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.